Los tensores. Los tensores, ¿por qué son tantas fotos? Porque tienes que sacarle una foto al tensor, o sea, a la red con el tensor, para demostrar que la red está bien abierta, que está trabajando bien. Una foto a la conexión del contrapeso con el tensor que sale hacia la red para mostrar que todo está trabajando bien, de que ese contrapeso no se va a caer, que ese tensor no se va a cortar y que todo está bien. ¿Cuál es una buena instalación? Ok, en el protocolo de redes vas a ver cuál es la instalación correcta, pero aquí tiene algo que más o menos es lo que encontráis en cualquier eh, protocolo de redes o tensores. Básicamente es el contrapeso. Este es un peso de cemento que puede pesar, mira, yo he visto desde 90 kilos hasta 1,5 toneladas. En Multi-Export ocupaban de 1,5 toneladas. Ok. De este contrapeso sale un grillete. ¿Qué es un grillete? Es un implemento que básicamente es como una U que tiene un pasador que se atornilla y que básicamente hace que se pueda unir el contrapeso con un anillo de distribución. Acá tenemos un círculo que yo les digo, o en muchos lugares se llaman anillo de distribución. En Aquachile creo que se llama anillo nomás. Pero en Multi-Export se llamaba anillo de distribución, que para mí tiene mucho más sentido que se llame anillo de distribución que, simplemente anillo. Y ok, ¿qué es lo que hace este anillo? Imagínate esto no estuviera y estuviera agarrado acá. Esto es de cemento. Esto tiene probabilidad de romperse, porque como te digo, es cemento. Esta U se puede caer, este contrapeso se puede soltar, se puede caer. Y pierdes todo. Perderías todo y tienes que volver a tirar todo de nuevo. Imagínense, esto es un cabo y está amarrado a esta oreja del contrapeso. De partida, esta oreja se puede salir y el cemento se puede ir a pique, puede quedar la pura oreja y se va a ir toda la verja. Son cosas que pueden pasar. Este cabo, si es que no le pones una parte con manguera o cualquier recubrimiento para evitar ese roce, el roce de esta U va a hacer que el cabo corte. Si es que este cabo también no tiene este anillo de distribución y esto también fuera cabo y no es linga, el roce sí o sí va a generar desgaste y el desgaste va a generar rotura. Entonces, este anillo de distribución básicamente lo que hace es que se genere el menos desgaste y el menos roce posible del material y así no tener fatiga y que no se rompa. Este no es un curso, básicamente es un módulo del curso de robótica submarina que estoy haciendo. Así que si te interesa, anda a la descripción y ahí vas a encontrarlo. Hablamos sobre muchos temas, servicio técnico, bueno, básicamente todo lo que tienes que saber para comenzar en la robótica submarina, pero ya tienes el curso de la salmonicultura. Yo con esto ya te estoy dando un inicio para poder ingresar y saber lo que te vas a encontrar. Pero si estás interesado por tener una mayor formación, porque te expliquen los equipos, qué es lo que se está utilizando, cuáles son los sensores, cómo utilizarlos y muchos arreglos también y muchas cosas, anda a la descripción y ahí va a estar el link del curso. También es... Por eso son tantas fotos. O sea, ahora retomamos lo anterior y tenemos la foto de la red con el tensor, la foto de el anillo de distribución o de la instalación de la base del tensor a distintos pisos, obviamente, porque por ejemplo en el caso de Aquachile tenía a los 5, 15, 25 y 20 o 25, 4 pisos. Entonces son muchas fotos. Imagínate, acá tenéis 3 tensores, acá a los 3 y acá tenemos un tensor solo. Tenemos 3 fotos de red
una de estas y a 3 pisos o 4 pisos. Imagínate, son hartas fotos. Entonces lo que yo hacía era básicamente hacerlo en un día. En un día completo me tiraba, era un módulo de 12 y lo que hacía era trabajar de corrido hasta donde me diera la batería. Las cabeceras no las revisaba, eran solamente laterales. Y trabajaba hasta como las 3 de la tarde, de ahí me entraba a almorzar. Obviamente después de haber revisado todo, de haber sacado todas las fotos, porque tampoco es tan demorón. Si yo igual lo hacía calmadamente, igual podía haberme entrado a las 12, pero el informe es lo intenso. Y también para que en el centro no te digan, weón, trabajaste mediodía hoy día, porque en el centro muchas veces no revisan los informes. Los informes los revisa la gente de operaciones, la gente que le interesa realmente cómo están funcionando las redes. Porque en los centros lo que les interesa básicamente es que el salmón engorde. Y básicamente son cuidadores de salmones. Entonces, nuestra comunicación tiene que ser directamente con operaciones o con jefes de centro o encargados de centro que de verdad les interese. Entonces, yo trabajaba hasta las 3 y mi informe lo terminaba como a las 9, 10. Y eso era un día más que ganado y era un día que me sentía fucking Dios, porque era una pega que era mucha pega. Pero me encantaba hacerlo porque me sentía productivo, me sentía que todos, y obviamente siempre se encontraban muchas anomalías. Y eso me hizo quedar con un muy buen nombre en el Multi-Export y me hizo... me dio mucha regalía, me dio muchas cosas. Pero bueno, eso ya es historia personal, así que yo creo que a ustedes no les interesa. Y vamos a seguir con la diapositiva.